3 años juntos. 3 años perdidos. Daniel nunca me propuso matrimonio, sino que eligió a mi dulce prima traidora. Así que apunté más alto. Mucho más alto. Ahora, mientras camino hacia el altar hacia su traje de multimillonario, el rostro de Daniel no tiene precio. La venganza no es solo dulce, sino que se viste de alta costura y se paga con su herencia. La luz de la vela titilaba entre nosotros, proyectando sombras danzantes sobre el rostro de Daniel. Ese rostro apuesto con el que me había despertado durante 3 años. Mis dedos recorrieron el borde de mi copa de vino mientras lo observaba desde el otro lado de la mesa en La Perla, el restaurante más caro de la ciudad. Llevaba el vestido negro de Versace que tanto le encantaba, ese que se ajustaba a la perfección a cada curva. Mi maquillaje era impecable con los labios pintados de ese rojo perfecto que, según él, lo volvía loco. Se suponía que esta noche sería especial. Se suponía que esta noche sería la noche en que finalmente le pediría matrimonio después de 3 malditos años de espera. Pero algo andaba mal. Lo vi en la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el mantel blanco. En cómo sus ojos no dejaban de recorrer la habitación en lugar de encontrarse con los míos. En cómo apenas había tocado el filete, aunque estaba cocinado justo como a él le gustaba. Daniel, dije con la voz suave como el caro cabernet en mi copa. Estás actuando raro. Tragó saliva con fuerza, mientras su nuez de Adán se movía con dificultad. Fue entonces cuando lo supe. Esa pequeña señal suya que había memorizado con los años, la forma en que se movía su garganta cuando estaba a punto de decir algo difícil. Elena, tenemos que hablar. No reaccioné. Hace 3 años, quizá habría entrado en pánico. Hace 2 años, quizá habría llorado. Pero la mujer sentada frente a él simplemente tomó un sorbo lento de vino, dejando que el rico sabor me recorriera la lengua antes de responder. Estamos hablando ahora. Apretó los puños sobre la mesa. He estado saliendo con otra persona. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. No parpadeé. No se inmutó. Solo observó cómo el sudor le perlaba las sienes a pesar del perfecto climatizador del restaurante. ¿Quién? Mi voz sonó tranquila y mesurada. Bajó la mirada hacia su plato. Sofía. Una lenta sonrisa curvó mis labios. No porque me pareciera gracioso, sino porque su audacia era casi impresionante. Mi propia prima. La misma Sofía que durmió en nuestro sofá el invierno pasado cuando se inundó su apartamento. La misma Sofía que me había prestado la ropa, mis joyas, a quien había consolado durante 2 rupturas. ¿Cuánto tiempo? Meses. Me reí entonces con un sonido suave y escalofriante que hizo que la pareja de la mesa de al lado me mirara nerviosa. Durante meses. Mientras yo esperaba pacientemente un anillo, él se acostaba con mi prima. Mientras yo rechazaba ascensos para quedarme en la ciudad por él le susurraba palabras dulces a Sofía. Dejé mi copa de vino con deliberada precisión, el cristal apenas hizo ruido al rozar el mantel. Dime, Daniel, ¿pensabas que no me enteraría? Sus ojos finalmente se encontraron con los míos y lo vi, el miedo. Bien. Deberías tener miedo. Simplemente pasó, balbuceó. No lo planeamos. Es tan diferente a ti. ¿En qué sentido? Incliné la cabeza con genuina curiosidad. La suya, más suave. Más fácil. No lo hace. Se quedó callado, dándose cuenta demasiado tarde de cómo sonaba. ¿No te desafía? Dije. No espera que seas mejor de lo que eres. Mi sonrisa se ensanchó. Tienes razón. No me parezco en nada a Sofía. Me puse de pie lentamente buscando mi bolso. La mano de Daniel se estiró para agarrarme la muñeca. Elena, por favor. Bajé la vista hacia sus dedos que rodeaban mi brazo, y luego volví a mirarlo con una mirada tan fría que me soltó al instante. Tomaste tu decisión, Daniel. Ahora acéptalo. Al salir del restaurante todas las cabezas se giraron para verme marchar. Mantuve la espalda recta, mis tacones resonando a un ritmo constante contra el suelo de mármol. La anfitriona me miró con compasión al pasar. Echo de menos tu abrigo. Sigue así, dije sin detenerme.
El aire nocturno me golpeó la cara al salir, fresco y vigorizante. Respiré hondo sintiendo un cambio en mi interior. El dolor estaba ahí, sí. La humillación. La traición. Pero debajo de todo, algo mucho más poderoso estaba echando raíces. Un propósito. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de viajes compartidos, con los dedos firmes mientras escribía mi destino. No era el horario de mi apartamento. No, ese capítulo estaba cerrado. En su lugar, ingresé la dirección del hotel más exclusivo de la ciudad. Cuando llegó el coche negro, me deslicé dentro, ya haciendo listas mentales. Primero, tenía que mover mis cosas. Luego, tenía que hacer unas llamadas. Y finalmente, lo más importante, necesitaba aprender todo lo necesario sobre Alexander Harwell, el tío de Daniel y el director ejecutivo de Harwell y Company. Y si jugaba bien mis cartas, mi boleto a la venganza más dulce imaginable. El coche arrancó y el restaurante desapareció tras mí. En la ventana oscura, mi reflejo me devolvió la sonrisa fría, calculadora y con el control absoluto. Este no fue el final. Fue solo el principio. La suite del ático era justo lo que necesitaba. Frío, impersonal y despiadadamente caro. Los ventanales del suelo al techo mostraban el brillante horizonte de la ciudad, pero apenas miré la vista mientras dejaba mi bolso de mano sobre la consola de mármol. El silencio era absoluto, roto solo por el leve zumbido del climatizador. Perfecto. Sin distracciones. Sin recuerdos. Justo el ambiente fresco y estéril que necesitaba para empezar a trabajar. Me quité los tacones, la alfombra de felpa se tragó mis pasos mientras me dirigía al minibar. La botella de cristal de Bourbon reflejó la luz ambiental, y me serví 2 dedos solos, el líquido ámbar se arremolinó al llevarlo al escritorio. Mi portátil arrancó con un suave timbre, las pantallas brillan intensamente en mi cara. Primero desactivé todas mis redes sociales. Nada de publicaciones emotivas. Nada de citas vagas sobre traición. Solo una desaparición limpia y profesional. Luego escribí un correo electrónico a mi casero, rescindiendo mi contrato de arrendamiento con efecto inmediato. Sin explicación, solo el aviso legal y una transferencia bancaria para la multa. El apartamento que compartíamos Daniel y yo podía incendiarse. A continuación, abrí una nueva ventana del navegador y escribí 2 palabras. Alexander Harwell. Los resultados de la búsqueda se completaron al instante. Director ejecutivo de Harwell y Company. Patrimonio neto estimado, $2.100 millones. Edad, 38 años. Educación, Harvard y luego MBA en Stanford. Las fotos mostraban a un hombre que ejercía su poder con naturalidad. Una mandíbula afilada, sombreada por una barba incipiente, ojos azul hielo que parecían diseccionar todo a su paso, hombros anchos que realzaban sus trajes a medida con precisión letal. Pero lo que más me interesó fue la línea que decía vida personal. Nunca se casó. Sin relaciones públicas desde 2019. Tomé un sorbo lento de Bourbon, el ardor me tranquilizó. Daniel siempre había anhelado la aprobación de su tío. Sander Harwell era la razón por la que había conseguido su trabajo en la empresa, la razón por la que aún tenía algo parecido a una carrera a pesar de su mediocridad crónica. Y ahora él sería la razón por la que Daniel lo perdió todo. Me llegó una notificación. ¿Xavier? Elena, llámame por favor. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. En lugar de eso abrí otra pestaña y busqué la lista de invitados para la gala benéfica de mañana por la noche en el Museo Metropolitano. La Fundación Harwell fue un patrocinador de primer nivel, lo que significaba que Sander estaría allí. Y gracias a mi antiguo puesto en Vantage PR, aún tenía contactos que podían ayudarme. 3 llamadas rápidas después, recibí una invitación y un vestido de alta costura prestado que me entregaron por la mañana. Dejé mi vaso y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía ante mí como un tablero de ajedrez de posibilidades. Daniel pensó que había ganado al cambiar de opinión por una mujer más dulce y sencilla. Pero había olvidado una verdad crucial. No perdí. Evolucioné. Y mañana a esta hora tendría la atención de Sander Harwell en la palma de mi mano, justo donde Daniel tendría que observar.
El templo de Dender del Museo Metropolitano brillaba bajo focos estratégicamente colocados, y las antiguas piedras vibraban con las vibraciones de un cuarteto de cuerda. Me quedé de pie en lo alto de la escalera de mármol, dejando que el aire nocturno me acariciara los hombros mientras observaba a la multitud. Mi vestido prestado de Dior, una columna líquida de seda ónix, se ceñía a cada curva antes de caer en un descenso sin espalda que haría temblar hasta los dedos de una santa. Los brazaletes de diamantes en mis muñecas no eran bisutería, sino auténticas reliquias de la bóveda de mi agencia de relaciones públicas, aseguradas para la actuación de esta noche con una póliza de seguro de 6 cifras. Una copa de champán se materializó en mi periferia. Pareces estar cazando, murmuró Lilian Choi, mi excompañera de Vantage, con sus labios rojos apenas moviéndose al pasarme el vaso. Lo tomé sin mirar. Lo estoy. Abajo, la flor innata de la élite neoyorquina se arremolinaba en patrones predecibles. Los políticos se agrupaban cerca de la barra libre. La alta sociedad se pavoneaba bajo la iluminación perfecta para Instagram. Y allí, cerca del relieve del siglo II a.C., estaba mi presa, Alexander Harwell, cortejando a 3 hombres de cabello canoso que denotaban adinerados y conexiones con el Senado. Incluso desde la distancia, entendía por qué Forbes lo seguía incluyendo en sus portadas. El hombre lucía su poder como una segunda piel, y su smoking brioni no contribuía en absoluto a suavizar la gracia depredadora de su postura. Lilian siguió mi mirada. Oh, no. No puedes hablar en serio. Bebí un sorbo de champán, dejando que las burbujas explotaran en mi lengua. Mírame. Calculé mi descenso a la perfección. No directamente hacia él. Eso sería de aficionado. En cambio, dejé que la corriente natural de la multitud me llevara más allá del sarcófago egipcio, deteniéndome para admirarlo justo cuando el grupo de Sander comenzaba a dispersarse. Cuando me giré, nuestra colisión pareció accidental. Mi champán salpicó la pechera de su camisa formando un arco perfecto. Toda la sala pareció contener la respiración. Sander bajó la mirada hacia la mancha y luego me miró a través de unas pestañas excesivamente espesas. Observé cómo sus ojos realizaban el recorrido esperado. Sorpresa e irritación, y luego apreciación masculina al apreciar el efecto completo de mi vestido. Señor Harwell, susurré, llevándome una mano a la garganta. Lo siento muchísimo. Un camarero apareció con una toalla. Sander la tomó sin mirarme, con la mirada fija en la mía. Te conozco. Elena Moretti. No te ofrecí la mano, aunque quizá me conozcas como la mujer que hizo llorar a tu sobrino la semana pasada. Sus dedos se quedaron quietos sobre la toalla. Un músculo le saltó en la mandíbula. Me incliné lo suficiente para oler su colonia, bergamota y algo peligrosamente oscuro. Pregúntale a Daniel por qué su novia de 3 años lo dejó en la perla. Luego decide si aún quieres esta conversación. Giré sobre mis talones y me alejé sin mirar atrás. El truco con los tiburones. Aún no has conseguido que te persigan. El salón privado del museo bullía con el suave murmullo de conversaciones seleccionadas, el aroma a whisky añejo y perfume caro flotaba en el aire como una promesa. Me quedé de pie cerca de los ventanales, observando mi reflejo en el cristal, un ejemplo de calculada indiferencia. Los brazaletes de diamantes en mis muñecas reflejaban la luz con cada movimiento deliberado mientras hacía girar mi segunda copa de champán. No me había girado ni una sola vez en los 23 minutos transcurridos desde nuestro encuentro accidental. Un camarero apareció a mi lado con aperitivos frescos. El foie gras torchon con trufa negra, señora. Elegí uno con 2 dedos, notando cómo el delicado plato de porcelana temblaba ligeramente en la mano del joven. Gracias. Mi mirada se posó en su placa. Jonathan. Su nuez de Adán se balanceó. ¿Qué tal? La Fundación Harwell siempre contrata personal de catering de Lubernardine para estos eventos. Di un mordisco moderado, dejando que los ricos sabores se disolvieran en mi lengua antes de continuar. Y tienes el mismo nerviosismo que el subchef junior al que entrevisté la primavera pasada. El pobre casi deja caer la bandeja. Una voz grave atravesó el momento como un cuchillo en la seda. Vaya truco de fiesta. No necesité girarme para saber que Sander Harwell estaba exactamente a 2 pasos detrás de mí, lo suficientemente cerca como para imponer mi dominio,
lo suficientemente lejos como para fingir una negación plausible. Se me erizaron los pelos de la nuca cuando su sombra se fundió con la mía en el reflejo de la ventana. La observación no es un truco, señor Harwell. Tomé otro sorbo de champán. Es supervivencia. Él se acercó a mí, su camisa arruinada ahora reemplazada por una tan impecable que casi brillaba bajo la luz del museo. De cerca pude ver la leve cicatriz que dividía su ceja izquierda, un detalle que ninguna foto de revista había captado jamás. Me costaste una camisa de $15,000. Entonces me giré del todo, dejándolo absorber todo el efecto de la pronunciada espalda de mi vestido. Y Daniel me costó 3 años de mi vida. Mi sonrisa mostraba solo el borde de mis dientes. Diría que sigues consiguiendo el mejor precio. El cuarteto de cuerda cambió a una pieza de Debussy. A nuestro alrededor, la energía del público latía en oleadas predecibles, la gente de la alta sociedad riéndose disimuladamente cerca de la barra, los inversores debatiendo junto a la escultura de Rodin, y allí, junto a la gran entrada, la inconfundible figura de Daniel, congelada a medio paso, con Sofía aferrada a su brazo como un chal barato. Sander siguió mi mirada. Ah. Esa sola sílaba lo decía todo. Observé con indiferencia clínica cómo el rostro de Daniel pasaba de la conmoción al pánico y finalmente, deliciosamente, al horror al reconocernos a mí y a su tío en la misma línea de visión. Sofía lo agarró con más fuerza del brazo, su vestido rosa de Valentino de repente parecía estridente bajo las luces del museo. La voz de Sander se convirtió en un murmullo que solo yo podía oír. ¿Tú orquestaste esto? Por supuesto. Terminé mi champán de un trago. Pero la verdadera pregunta es, ¿me vas a mandar lejos por avergonzar a tu sobrino? Incliné la cabeza, dejando al descubierto la delicada línea de mi garganta. ¿O me vas a sacar a bailar para hacerlo sudar de verdad? La música subió de volumen. La multitud se desdibujó. Y por primera vez en toda la noche Sander Harwell sonrió. Una curva lenta y peligrosa de labios que prometía una retribución exquisita. Su mano se cerró alrededor de la mía, sus dedos callosos quemando mi guante de seda. «Juegas un juego peligroso, señorita Moretti». Dejé que me llevara hacia la pista de baile, mi risa fue un susurro contra su mandíbula. No tienes idea. En el momento en que la mano de Sander se posó en mi espalda, supe que había ganado la primera ronda. Su palma quemó la delicada seda de mi vestido como una marca, sus dedos se extendieron posesivamente mientras el cuarteto se transformaba en un vals. La multitud se apartó instintivamente. Nadie interrumpía a un Harwell cuando se movía con determinación. Entramos al ritmo con perfecta sincronía, mi cuerpo alineándose con el suyo como si hubiéramos bailado juntos durante años. Su liderazgo era firme e inquebrantable, el tipo de control que emanaba de toda una vida dominando salas de juntas y sometiendo el mundo a su voluntad. Lo seguí paso a paso con la espalda recta y la barbilla levantada lo justo para obligarlo a bajar la mirada. «¿Estás bien?», murmuró, su aliento cálido contra mi sien. «Lo sé». Dejé que mis dedos recorrieran suavemente su solapa, notando el pulso acelerado bajo las yemas de mis dedos. Daniel tampoco pudo seguirme el ritmo. Me apretó con más fuerza casi imperceptiblemente. No se trata de Daniel. Claro que no. Me giré hacia afuera agarrada a su brazo, y la falda de mi vestido se ensanchó antes de que él me acercara aún más. Nuestros pechos casi se rozaron, el calor entre nosotros era palpable. Se trata de la forma en que los miembros de tu junta directiva nos miran fijamente. De cómo tu director financiero derramó su bebida al verte bailar con la mujer que destruyó la relación de tu sobrino. Sander frunció los labios. No destruiste nada. Mi sobrino lo hizo él mismo cuando hizo trampa. Arqueé una ceja. Así que le preguntaste por la perla. Su mano se deslizó más abajo, apretándome contra él mientras dábamos una vuelta lenta. Sé todo lo que vale la pena saber sobre ti, Elena Moretti. Tu título de Princeton. Tu ascenso meteórico en Banti PR. El hecho de que rechazaras un ascenso en Bauer Media el mes pasado. Su pulgar trazó círculos peligrosos justo encima de la curva de mi cadera. Lo que no sé es por qué estás aquí. La música crecía, las cuerdas vibraban en mis huesos. Por encima del hombro de Sander, observé a Daniel susurrar frenéticamente a un camarero,
sin duda intentando averiguar si su tío solo era educado o si estaba realmente interesado en su ex. Sofía rondaba cerca con una sonrisa cada vez más forzada a medida que las damas de la alta sociedad le daban la espalda deliberadamente. Acerqué mis labios al oído de Sander con la voz aterciopelada. Estoy aquí porque no has mirado a otra mujer desde que nos vimos hace una hora. Porque todos los hombres poderosos de esta sala se preguntan quién soy yo para exigir la atención total de Alexander Harwell. Le rocé el lóbulo de la oreja con los dientes, sintiéndolo estremecerse. Y porque al ver a Daniel darse cuenta de que su tío quería lo que él había tirado, me aparté lo justo para mirarlo a los ojos. Eso fue solo el acto inicial. La música terminó con un toque de distinción. A nuestro alrededor, estallaron aplausos corteses. Sander no me soltó. Sus ojos, esos imposibles ojos azules, se oscurecieron con algo mucho más peligroso que la lujuria. Reconocimiento. La certeza de que por fin había conocido a alguien que jugaba tan bien como él. Mañana, dijo de repente. Mi oficina. A las 9 de la mañana, retrocedí con una lenta sonrisa. No trabajo para usted, señor Harwell. Sus labios se curvaron al meter la mano en el bolsillo del pecho y sacar una tarjeta negra con letras doradas en relieve. No aceptó poniéndolo en mi palma. Pero lo harás. Bajé la mirada hacia la oferta. Director creativo, Harwell Media Group. Salario, el triple de mi salario actual. Reportando directamente al director ejecutivo. Al otro lado de la sala, Daniel por fin vio el intercambio con el rostro pálido. Me guardé la tarjeta en el corpiño, dejando que mis dedos se quedaran un instante más de lo previsto. Nos vemos a las 9. Las puertas del ascensor se abrieron con un susurro, revelando la suite ejecutiva del ático de la Torre Harwell. Mis Louboutin se hundieron en la lujosa alfombra color marfil al entrar en la silenciosa recepción. La luz de la mañana se filtraba a través de ventanales que abarcaban desde el suelo hasta el techo y mostraban todo Manhattan a mis pies. Un elegante escritorio de titanio estaba vacío. A esa hora aún no había asistente, pero las puertas dobles del fondo estaban entreabiertas. No llamé. Sander me daba la espalda con el teléfono pegado a la oreja, mientras contemplaba la ciudad. Su traje azul marino a medida se estiraba sobre sus anchos hombros, y la tela se tensaba al apoyar una mano contra el cristal. No me importa lo que piense la Junta, Richard. La adquisición se hace hoy o no se hace. Su voz era baja, letal. El tipo de tono que hacía temblar acuerdos multimillonarios. Dejé caer mi portafolio sobre la mesa de conferencias con un golpe seco. Se giró lentamente con sus ojos gélidos fijos en mi vestido blanco ajustado, la forma en que se ajustaba a cada curva antes de terminar justo por encima de la rodilla. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y los labios pintados del mismo rojo peligroso que anoche. Profesional. Elegante. Irresistible. Colgó sin decir nada más. Señorita Moretti. Su mirada se posó en el fino reloj Cartier que llevaba en la muñeca. Una pieza que había elegido específicamente porque sabía que él tenía el mismo modelo. Llegaste temprano. Me dirigí al bar y me serví un café solo de la jarra que me esperaba. Sin crema. Sin azúcar. Exactamente como lo tomó. Y eres predecible. Tomé un sorbo lento y vi cómo apretaba la mandíbula. La oferta de trabajo fue ingeniosa, pero ambos sabemos que no me trajiste aquí para hablar de estrategias de marketing. Un músculo se tensó en su mejilla. ¿Por qué te traje aquí? Dejé la taza, busqué en mi portafolio y deslicé una carpeta manila sobre la mesa de cristal. Por eso. Sander no se movió. ¿Qué pasa? Ábrelo y descúbrelo. Por un momento nos quedamos enfrascados en una batalla de voluntades, con el aire entre nosotros vibrando con desafíos tácitos. Finalmente se adelantó y abrió la carpeta. Su expresión permaneció inalterada mientras hojeaba la primera página y luego la segunda. Pero lo vi. La diminuta dilatación de sus pupilas, la ligera dificultad para respirar. Los documentos detallaban cada error que Daniel había cometido en Harwell & Company. El acuerdo fallido de Tokio. El casi fracaso por tráfico de información privilegiada de la primavera pasada.
El plan de malversación de fondos que había pasado por alto en la oficina de Londres. Uno que le habría costado millones a la compañía si Elena no lo hubiera descubierto durante su investigación. La voz de Sander era peligrosamente baja cuando finalmente levantó la vista. ¿Me estás chantajeando? Me reí bajo y guturalmente. No seas dramático. Te estoy salvando. Moviéndome alrededor de la mesa, pasé un dedo por el borde de su escritorio. Imagínate cómo se ve esto si se filtra antes de la salida a bolsa, sobre todo viniendo del sobrino del director ejecutivo. Hice una pausa, dejando que la insinuación quedara flotando entre nosotros. O imagina lo leal que podría ser como tu nuevo director creativo y acompañante ocasional para cenas. Extendió la mano, agarrándome la muñeca y acercándome a él. El calor de su cuerpo me abrasaba el vestido mientras su otra mano subía para acunar mi mandíbula, rozando mi labio inferior con el pulgar. Estás jugando con fuego. Levanté la cara, mi aliento se mezcló con el suyo. Luego arde conmigo. Llamaron a la puerta en punto a las 9 de la mañana. Estábamos a 1 metro de distancia cuando Daniel entró. El aire en la oficina de Sander se volvió gélido mientras Daniel se paralizaba en la puerta, con las manos aún agarrando el pomo de latón. Su mirada se movía de un lado a otro, la imponente figura de Sander se cernía sobre mi posición sentada en la mesa de conferencias, mis dedos con manicura impecable descansaban sobre el expediente incriminatorio. Una vena latía visiblemente en su sien. Tío Sander, dijo con voz entrecortada, como la de un adolescente. ¿Qué hace aquí? Crucé las piernas lentamente, dejando que mi estilete me colgara de los dedos del pie mientras me recostaba en el sillón de cuero. El sol de la mañana iluminó la correa de platino de mi nuevo Rolex, un regalo de Sander que había llegado por mensajería a las 7 de la mañana. Buenos días, Daniel. Diría que me alegra verte, pero ambos sabemos que soy un mentiroso terrible. Sander no se movió de su posición detrás de mí, su presencia a mis espaldas era una silenciosa declaración de lealtad. Elena se incorpora a nosotros como directora creativa. Con efecto inmediato. El rostro de Daniel pasó de la conmoción a la negación y finalmente, deliciosamente, al horror absoluto. No hablarás en serio. Después de lo que ella. Después de lo que hiciste, interrumpí con dulzura, tocando el archivo. Qué curioso que lo menciones. Abrí la carpeta y comencé a leer en voz alta. 14 de febrero, Daniel Harwell aprueba el pago a una empresa falsa que posteriormente se relacionó con Enou. Daniel se abalanzó sobre él, pero Sander se movió más rápido, interceptándolo con una mano en el pecho. Cuidado, sobrino. La voz de Sander podría haber congelado el East River. Estás hablando con mi nuevo ejecutivo. El énfasis en mi aroma me recorrió la espalda. Daniel retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Te acuestas con ella? La sonrisa de Sander era pura dentadura. Todavía no. Las palabras flotaban entre nosotros, una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Observé con fascinación clínica cómo la respiración de Daniel se volvía errática y cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. Su mirada volvió al archivo y luego se posó en la mía con una comprensión incipiente. Tú hiciste esto, susurró. Intentas destruirme. Me puse de pie con un movimiento fluido, alisándome la falda mientras rodeaba la mesa para mirarlo. Ay, Daniel, murmuré estirando la mano para ajustarle la corbata torcida con fingida ternura. Si quisiera destruirte, ya estarías esposado. Mis dedos se apretaron bruscamente, cortándole el flujo de aire por un segundo satisfactorio antes de soltarlo. Esto es solo yo recibiendo mi libra de carne. El teléfono de Sander vibró. Miró la pantalla y luego a mí. Reunión de la junta directiva en 5 minutos. Asentí, recogiendo mis archivos. Primero tengo que pasar por recursos humanos. Daniel recuperó la voz al pasar junto a él. Esto no ha terminado. Me detuve en la puerta, esbozando una sonrisa por encima del hombro. Para ti. Mi mirada se dirigió significativamente a Sofía, que esperaba en el vestíbulo, pálida bajo el maquillaje barato de una tienda departamental. Diría que apenas empieza. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su rostro afligido.
La sala de juntas de Harwell Media Group olía a cuero viejo y a energía silenciosa. La mesa de caoba de 6 metros, pulida como un espejo. Me senté a la derecha de Sander, la placa de latón relucía con mi nuevo título, Elena Moretti, directora creativa. La silla aún estaba caliente por el anterior ocupante, un hombre que, según se informa, había sido escoltado fuera del edificio 1 hora antes con un equipo de seguridad. Al otro lado de la mesa, Daniel aferró su portafolios hasta que sus nudillos palidecieron. El asiento vacío a su izquierda, donde solía sentarse su aliado Richard Chin, permanecía visiblemente vacío. Sander no se molestó en hacer cumplidos. A las 9:15 de esta mañana, despedimos a Richard Chin por incumplimiento de su deber fiduciario. Presionó una tecla en la tableta de la conferencia y las pantallas se iluminaron con correos electrónicos incriminatorios entre Richard y un competidor. Elena descubrió el rastro documental. 20 pares de ojos se fijaron en mí. Sonreí con recato, tocando con mi bolígrafo Montblanc la propuesta que tenía delante. Era casi demasiado fácil. Richard usó su correo electrónico corporativo como una adolescente usa TikTok. Una carcajada incómoda. Daniel apretó la mandíbula. Sander continuó como si nada hubiera pasado. Lo que nos lleva a la salida a Bolsa de Londres. Elena. Me puse de pie con mis tacones hundiéndose en la alfombra persa mientras me dirigía a la pantalla de presentación. Con un simple gesto, abrí mi primera diapositiva. Una renovación completa de la división de noticias insignia de Hartwell Media. El viejo y aburrido logotipo había sido reemplazado por una tipografía moderna y elegante. La paleta de colores cambió del azul institucional a un carmesí intenso. Daniel se puso de pie de un salto. No puedes bromear. Siéntate. La voz de Sander sonó como un látigo. A menos que quieras unirte a Richard en el paro. La sala contuvo la respiración mientras Daniel se acomodaba lentamente en su silla. Continué como si nada hubiera pasado, destacando la investigación demográfica que demostraba mi punto. Estamos desangrando a los espectadores millennials porque los tratamos como a sus abuelos. Es hora de dejar de ser educados y empezar a ser poderosos. Pasé a la última diapositiva. Un nuevo y provocador eslogan sobre el rostro de Sander. La verdad tiene un nuevo enemigo. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. El anciano Wessler, de legal, se aclaró la garganta. Es agresivo. Exactamente. Sander se acercó y se paró hombro con hombro conmigo. Por eso lo estamos implementando de inmediato. Y por eso Daniel se trasladará a la oficina de Sydney para supervisar la transición de Asia-Pacífico. Daniel se dio cuenta de golpe. Sydney. No me pude resistir. No te preocupes, he oído que las playas son preciosas. A Sofía le encantará. La sala estalló en murmullos. Sydney era un cementerio profesional. Una forma educada de exiliar a ejecutivos incompetentes. Mientras la junta debatía, Sander se acercó tanto que su aliento me erizó el pelo. Estás disfrutando demasiado de esto. Me giré ligeramente, dejando que mis labios rozaran su oreja. No tienes idea. Su mano encontró la parte baja de mi espalda bajo la mesa, presionando con la fuerza justa para dejarme moretones. Cena. Esta noche. Mi ático. Fingí considerarlo. Solo si despides primero al presentador favorito de Daniel. La sonrisa de Sander era pura dentadura. Listo. El ascensor al ático de Sander no tenía botones, solo un escáner biométrico que reconoció la huella de mi palma en cuanto la apoyé contra el frío panel de acero. La puerta se cerró silenciosamente y, mientras el coche empezaba a subir, me vi reflejada en las paredes de espejo. El toque de seda carmesí se ceñía a mis curvas, la gargantilla de diamantes en mi cuello centelleaba bajo la luz empotrada. Nada que ver con el vestido blanco impecable que usé para destrozar a Daniel esta mañana. El ascensor daba directamente a su vestíbulo, donde el aroma a sándalo y cordero asado a fuego lento impregnaba el aire. Sander se recortaba contra los ventanales, con el horizonte de Manhattan brillando tras él como un joyero derramado. Se había quitado la chaqueta y la corbata, y los botones superiores de su camisa estaban desabrochados, dejando ver un atisbo de músculos tensos debajo.
Un vaso de cristal colgaba de sus dedos, los cubitos de hielo tintineaban suavemente al girarse. «Llegas tarde». Me quité los tacones, dejándolos abandonados junto a la puerta del ascensor mientras cruzaba el suelo de mármol. Estaba despidiendo a Jessica Cho. Arqueó una ceja. El presentador favorito de Daniel. Le quité el vaso de la mano y le di un sorbo. Bourbon añejado 20 años con exactamente 2 cubitos de hielo. Justo como me gustaba. Lloró. Fue tedioso. Los labios de Sander se crisparon. Extendió la mano y atrapó un rizo suelto de mi cabello entre sus dedos. Eres cruel. Dejé el vaso en el aparador con mucho cuidado. Lo sabías cuando me contrataste. Su mano se deslizó hasta mi nuca, sus dedos se enredaron en mi cabello mientras me atraía hacia él. No te contraté por tu crueldad, Elena. Su boca estaba a un suspiro de la mía. Te contraté porque eres la única persona que no me teme. Confesarme me provocó un escalofrío. Acorté la distancia, rozando los suyos con un beso casi imperceptible. Deberías saberlo, murmuré contra su boca. No tengo ninguna intención de acostarme contigo esta noche. Sander se quedó quieto. Retrocedí un paso, deslizando mis dedos por su pecho mientras me acercaba a la mesa del comedor. Primero los negocios. Miré por encima del hombro, dejando que mi sonrisa se intensificara. Y luego el placer. La comida fue un ejemplo de exquisita tortura. Plato tras plato aparecía y desaparecía, vieiras selladas en mantequilla dorada, risotto con trufa, una tarta de chocolate que se derretía en la lengua, mientras Sander me observaba con la intensidad de un depredador. Hablamos de la transición de Sydney, la reacción de la junta directiva ante el descenso de Daniel y la próxima salida a bolsa. Cada palabra era una jugada de ajedrez, cada mirada un desafío. Para cuando nos sirvieron el café, la tensión entre nosotros podría haber alimentado la red eléctrica de la ciudad. Sander dejó su taza de expreso con un suave clic. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Revolví el líquido oscuro en mi taza pensándolo bien. ¿Por qué me fascinas? ¿No es por venganza? Ah, es solo un extra. Levanté la mirada hacia él. Pero ya lo sabías. Se inclinó hacia adelante apoyando los antebrazos en la mesa. ¿Qué quieres, Elena? La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de posibilidades. Me puse de pie, rodeando la mesa hasta quedar detrás de su silla. Mi mano se posó sobre sus hombros, sintiendo como el músculo se tensaba bajo mi tacto. Justo ahora. Me incliné rozando con mis labios la concha de su oreja. Quiero que ruegues. La mano de Sander se alzó de golpe, agarrándome la muñeca y tirándome a su regazo. Sus ojos ardían con algo oscuro y peligroso. Cuidado, gruñó. Puede que consigas justo lo que pediste. La luz de la mañana atravesaba el ático de Sander como un bisturí, pintando rayas doradas sobre las sábanas arrugadas donde yo estaba sentado tomando un espresso en una delicada taza de porcelana. Mi teléfono vibraba sin parar en la mesita de noche. 23 llamadas perdidas de Daniel, 12 de Sofía y un montón de notificaciones del equipo de relaciones públicas de Hartwell Media. Las ignoré todas y me concentré en la terminal Bloomberg que Sander guardaba en su habitación, donde el teletipo mostraba que el precio de las acciones de Hartwell Media Group subía sin parar. Sander salió de la ducha con una toalla a la altura de las caderas, el agua brillando en su pecho. Echó un vistazo a mi sonrisa satisfecha en la pantalla del terminal y negó con la cabeza. Filtraste la transferencia a Sydney antes de la apertura del mercado. Tomé otro sorbo de espresso, dejando que el calor amargo me inundara. Y tus acciones han subido un 4%. De nada. Caminó hacia mí y sus dedos húmedos se enroscaron alrededor de mi tobillo desnudo bajo las sábanas. Eres aterrador. Antes de que pudiera acercarme más, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Respondí por el altavoz. Elena Moretti. Señora Moretti, le habla Cynthia Wells del New York Times. La voz del reportero sonaba con una emoción apenas contenida. Estamos publicando un artículo sobre el repentino traslado de Daniel Hartwell y queríamos tu opinión como nuevo director creativo. Sander me apretó el tobillo con más fuerza. Sonreí con dulzura.
Daniel es un activo invaluable para Hartwell Media, y estamos encantados de tenerlo al frente de nuestra expansión en Asia-Pacífico. Un instante de silencio. Eso no es lo que dicen nuestras fuentes. Tenemos informes de que usted personalmente recomendó su reasignación tras descubrirlo. Extraoficialmente, Cynthia interrumpí, bajando la voz a un susurro conspirativo. Revisa tu bandeja de entrada en 5 minutos. Querrás actualizar tu historia. Colgué y marqué otro número inmediatamente. Lillian publica las fotos. Sander arqueó las cejas. ¿Qué fotos? La respuesta llegó en forma de notificaciones de Instagram de Daniel que inundaron mi teléfono. Giré la pantalla hacia Sander, donde una serie de imágenes, ahora públicas, mostraban a Daniel y Sofía en una situación comprometedora. En su escritorio, el logo de Hartwell Media se veía claramente al fondo. ¿La fecha? 2 días antes de que rompiera conmigo. Sander exhaló bruscamente. Dios mío. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Lillian. El Wall Street Journal lo acaba de publicar y es tendencia en Twitter. Sofía ya borró sus cuentas. Dejé mi espresso a un lado y me estiré con deleite. Diría que para el mediodía ya había subido un 5%. Las manos de Sander se posaron a ambos lados de mí, apretándome contra la cabecera. Su cabello húmedo goteaba sobre mis hombros desnudos al acercarse. Recuérdame que nunca te traicione. Enredé mis dedos en su toalla, tirando de él hacia abajo. Oh cariño, murmuré contra sus labios. ¿Y qué tiene de divertido? El sobre color crema llegó por mensajería a las 8:03 de la mañana en punto, con el logo de Hartwell Media grabado en su grueso papel. Lo dejé sin abrir en mi escritorio durante exactamente 47 minutos, tiempo suficiente para que toda la planta ejecutiva se pusiera a especular, antes de abrirlo con mi abrecartas. La tarjeta grabada que contenía era, como era de esperar, extravagante. Señor Alexander Hartwell. Le solicita el placer de su compañía en la boda de Lena Moretti con ella misma. Sábado 15 de junio. Ático de la Torre Hartwell. Levanté la vista y vi a Sander apoyado en la puerta de mi oficina. Su traje a medida no ocultaba en absoluto el brillo depredador en sus ojos. Bueno, repasé las letras en relieve con la yema del dedo. Un poco presuntuoso, ¿no crees? Se apartó del marco de la puerta y se dirigió hacia mí, con sus mocasines italianos en silencio sobre la alfombra afelpada. Llevas planeando esto desde el día que entraste en la Perla. Apoyó las palmas de las manos sobre mi escritorio al inclinarse, tan cerca que pude ver las motas plateadas en sus iris. El trabajo. La venganza. Todo conduce hasta aquí. Me levanté lentamente sin romper el contacto visual, mientras rodeaba el escritorio. Olvidaste una cosa. Mis dedos encontraron el nudo de su corbata y lo aflojaron con un tirón brusco. No comparto. Sonó el intercomunicador. Señora Moretti. La voz de mi asistente se oyó entrecortada. Daniel Hartwell está aquí. Es insistente. Sander frunció los labios. Justo a tiempo. Le acaricié la pechera de la camisa con las manos. ¿Vamos? La escena en la recepción fue mejor de lo que podría haber imaginado. El cabello normalmente perfecto de Daniel estaba despeinado y con la corbata torcida. Sofía rondaba detrás de él con su vestido de diseñador arrugado por lo que parecía un vuelo de ida y vuelta. Ambos se quedaron paralizados al vernos. Los brazos de Sander me rodeaban la cintura posesivamente, mi mano izquierda estaba visiblemente desprovista de anillos. A Daniel se le quebró la voz. No puedes hablar en serio. Sander no se molestó en responder, simplemente le entregó un periódico doblado. El titular proclamaba: Hartwell Media anuncia reestructuración de liderazgo. Daniel Hartwell destituido de todos los comités ejecutivos. Sofía emitió un leve gemido dolido. Alaina, por favor. Levanté una mano. Guárdalo. Mis tacones resonaron contra el mármol al acercarme. Daniel, el correo electrónico de tu empresa está desactivado. Seguridad te acompañará a recoger tus cosas. Me volví hacia Sofía. En cuanto a ti, el ascensor se abrió con un sonido metálico, revelando a 2 agentes uniformados.
Mi sonrisa se afiló como una navaja. ¡Ay, justo a tiempo! Sofía palideció. ¿Qué es esto? Un agente se adelantó. Sofía Langley, estás arrestada por malversación de fondos. Tenemos pruebas de que has estado desviando fondos de la cuenta benéfica de la Fundación Hartwell. Daniel retrocedió. ¿Qué? Me ajusté el puño del blazer. ¿No te preguntaste cómo pudo permitirse ese brazalete de Cartier que usó en la gala? El que, según ella, era un regalo tuyo. Mientras los oficiales se llevaban a Sofía, que sollozaba, Daniel se volvió hacia Sander. Tío, no puedes. Sander lo silenció con la mirada. Tomaste tu decisión. Ahora acéptala. Las puertas del ascensor se cerraron ante la expresión destrozada de Daniel. La mano de Sander me tocó la espalda. ¿Aún crees que la invitación es presuntuosa? Me giré entre sus brazos, rozando los suyos con mis labios en un beso fugaz. Lo hablamos durante la cena. La mañana de nuestra boda amaneció con la claridad cristalina que solo principios de junio podía brindar. Me quedé de pie junto a los ventanales del ático, contemplando cómo los primeros rayos de sol iluminaban el horizonte de Manhattan. Mi reflejo era un pálido fantasma en el cristal. El vestido de alta costura color marfil que colgaba detrás de mí, una silueta impecable de encaje francés y seda, valía más que el salario anual de Daniel. La voz de Sander rompió el silencio. ¿Lo estabas pensando mejor? No me giré. ¿Te parezco de ese tipo? Su reflejo apareció tras el mío, sus manos posándose sobre mis hombros desnudos. Ya estaba vestido de smoking, con la pajarita colgando suelta alrededor de su cuello. No. Me pareces de los que tienen una última jugada de ajedrez por hacer. Sonreí y me giré entre sus brazos, acariciando con las palmas el blanco inmaculado de su camisa. Perspicaz. Sus dedos recorrieron los delicados tirantes de mi bata de seda. A escucharlo. Retrocedí un paso y tomé la delgada carpeta manila que estaba en la mesita auxiliar. La oferta pública inicial de Hartwell Media sale el lunes. Pero esta mañana he adquirido una participación mayoritaria a través de una serie de empresas fantasma. Le entregué los documentos. 51%. Sander ni se inmutó. Hojeó las páginas con la misma objetividad con la que presentaría un informe trimestral. Usaste tus contactos en Bauer Media para conseguir la financiación. Entre otras cosas. ¿Y si me niego a firmar el acuerdo prenupcial? Arqueé una ceja. Entonces me llevo tu empresa y te dejo solo con un divorcio carísimo. Una sonrisa lenta y peligrosa curvó sus labios. Tiró la carpeta al sofá y nos acortó la distancia en 2 zancadas. Eres una zorra magnífica. El beso fue brutal, posesivo, sus manos se aferraron a mi cabello mientras me arrinconaba contra la ventana. Le mordí el labio inferior con tanta fuerza que le saqué sangre y él gruñó, agarrándome el muslo para rodear su cadera con mi pierna. El golpe a la puerta fue impresionantemente tímido. ¿Señor? ¿Señora? Ya llegaron los invitados. Sander se apartó lo justo para sostener mi mirada. Tenía los labios hinchados y las pupilas dilatadas. Última oportunidad para escapar. Metí la mano en la espalda y desenganché el vestido de novia de la percha acolchada. Pónmelo. Entonces mira lo que pasa cuando Daniel se da cuenta de que está a punto de arrodillarse ante su nuevo CEO. La ceremonia fue una clase magistral de guerra psicológica. 200 miembros de la élite de Nueva York llenaron la terraza del ático, sus susurros murieron en el momento en que aparecí del brazo de mi padre. Daniel estaba sentado en la última fila, con el rostro pálido, la silla vacía de Sofía a su lado era una omisión evidente. Pero fue la expresión de Sander lo que casi me destrozó, el hambre cruda e incontrolada en sus ojos mientras me acercaba. El oficiante se aclaró la garganta. Si alguien se opone. Yo me opongo. Daniel se puso de pie, con las manos temblorosas. Esto es una farsa. Solo hace esto por venganza. Se hizo el silencio entre la multitud. Sander ni siquiera miró a su sobrino. Su voz era fría y tajante. Siéntate, Daniel. O haré que seguridad te saque. Daniel se desplomó en su asiento.
Tomé la mano de Sander y sus dedos se apretaron alrededor de los míos mientras el oficiante comenzaba los votos. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, le puse un anillo de platino en el dedo, grabado con las coordenadas de la perla. Los labios de Sander se curvaron. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un segundo anillo. No era una alianza. Un sello de Harwell Media. El reservado para el director ejecutivo. Lo deslizó en mi dedo junto al diamante. Jaque mate, murmuró. Sonreí mientras la multitud estallaba en aplausos. Juego terminado. El fin.